En la lección de hoy nos adentraremos en el corazón de la experiencia religiosa de Abraham. Estudiaremos los capítulos 15 al 19 de Génesis. Este es el momento en que Dios hace su pacto con Abraham, que es el segundo pacto de Dios después de su pacto con Noé. El pacto abrámico contiene los mismos requisitos que el pacto de Noé. Como en el pacto de Noé, el pacto abrámico comienza con una ceremonia de sacrificio asociada con la promesa de un hijo y una patria. El pacto es confirmado por una señal. Sin embargo, el pacto abrámico también es diferente del pacto con Noé y contiene nuevos elementos. Tiene dos ceremonias de sacrificio. La señal es la circuncisión y Abraham recibe el nuevo nombre de Abraham, o Abraham, como decimos. Además, la narración bíblica ofrece dos perspectivas diferentes de ese pacto. Mientras que en el pacto con Noé el foco está en Dios y la persona de Noé está sometida, el pacto con Abraham incluye la perspectiva de Abraham y como resultado, el curso de ese pacto se desarrolla de una manera más complicada. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Dice la palabra de Dios en nuestro versículo central, Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Bueno, con Génesis 15 llegamos al momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con Abraham. El pacto abrámico es el segundo pacto después del pacto de Noé. Al igual que con el pacto de Noé, este pacto con Abraham atañe a otras naciones también porque, en última instancia, el pacto con Abraham es parte del pacto eterno que se ofrece a toda la humanidad. Y este episodio de la vida de Abraham está lleno de temor, de risas. Abraham tiene miedo, al igual que Sara y Agar. También Abraham se ríe, Sara e Ismael también. Por supuesto, connota una risa burlona. Y sabe que estos capítulos resuenan con la sensibilidad y la calidez humana, muestran a la persona como es en la realidad. Y Abraham le apasiona la salvación de los malvados sodomitas, se preocupa por Sara, por Agar, por Lot, y es hospitalario con 3 extranjeros. Es en este contexto que Abraham, cuyo nombre implica nobleza y respetabilidad, cambiará su nombre a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Por lo tanto, aquí vemos más indicios de la naturaleza universal de lo que Dios planea hacer mediante su pacto con Abraham. Ahora, consideremos la fe de Abraham. ¿Cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? ¿Cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Primero quiero leer Romanos 4:3. Dice así: Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? La primera respuesta de Dios a la preocupación de Abraham por un heredero es que tendrá un hijo. Dice que saldrá de sus entrañas. Y Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios, el Dios de lo imposible. Y este concepto es extraordinario, amados, especialmente en aquella cultura. Porque en la religión de los antiguos egipcios, por ejemplo, el juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Maat, que representaba la justicia divina. En resumen, la gente tenía que ganarse la salvación. Entonces Dios instituye una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham. Básicamente el sacrificio señala la muerte de Cristo por nuestros pecados. Que los seres humanos se salvan por la gracia, el don de la justicia de Dios, simbolizado por estos sacrificios. Pero esta ceremonia en particular transmite mensajes específicos para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales de sacrificio significa que los descendientes de Abraham sufrirían esclavitud por un periodo de 400 años o 4 generaciones. Luego, en la 4ª generación, los descendientes de Abraham dice, volverán acá, o sea, regresarían. Y la última escena de la ceremonia sacrificial es dramática. Dice que una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales
divididos. Esta maravillosa, extraordinaria, representa el cumplimiento. Esto es extraordinario, amigo, porque representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierra a los descendientes de Abraham. Los límites de esta tierra prometida, dice que desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, nos recuerdan los límites del jardín del Edén. Pero sabemos que el Edén, hermanos, no estaba en ese lugar. Algunos afirman, pero no, el diluvio destruyó todo. No sabemos exactamente. Sin embargo, esta profecía abarca más que solo el éxodo y una patria para Israel. En el horizonte lejano de esta profecía, cuando los descendientes de Abraham tomarán el país de Canaán, y se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo de Dios que finalmente regresará al jardín del Edén. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestras buenas obras? No es por lo que hacemos, es por las obras de Jesús sin pecado. Bueno, ahora tenemos en Génesis 6 a un Abraham que duda y se allega a su sierva Agar en lugar de confiar en las promesas de Dios. Cuando Abraham dudó, Dios le aseguró sin ambigüedades que tendría un hijo. Ahora, 10 años después, Abraham todavía sigue sin hijos, incluso después de la última poderosa profecía de Dios. Abraham parece haber perdido la fe, ya que no cree que le será posible tener un hijo con Sarai. Ambos eran viejitos. Sarai, ahora desesperanzada, toma la iniciativa y lo insta a recurrir a una práctica que era común en la época del Cercano Oriente, el antiguo Cercano Oriente, de tomar una sustituta. Agar, la sierva de Sarai, es elegida para este servicio. Y el sistema da resultado. Ahora, irónicamente, la estrategia humana parecía más eficaz que la fe en las promesas de Dios. Cuán fácil tomamos las cosas en nuestras manos pensando que Dios no puede hacer lo imposible. Y aquí el pasaje que describe la relación de Sarai con Abraham se asemeja a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque los dos textos comparten una serie de motivos en común. Sarai como Eva es activa, Abraham como Adán es pasivo. Y comparten verbos y frases comunes como escuchar la voz, tomar, dar, etc. Y este paralelismo entre las dos historias implica la desaprobación de Dios de esta manera de actuar. Y el apóstol Pablo alude a esta historia para expresar su punto de vista sobre las obras y la gracia. En ambos relatos el resultado es el mismo: la recompensa inmediata del obrar humano al margen de la voluntad de Dios. ¿A qué conduce? A problemas futuros. Es como tratar de tapar una herida con una curita, por decir allí, cuando hay un problema más profundo. Fíjate que Dios está hablando aquí de algo diferente. Dios es prácticamente dejado ausente, pero esta ausencia de Dios es llamativa, especialmente después de la intensa presencia de Dios en el capítulo anterior. Entonces Dios se le aparece a Agar, pero solo después que ella deja la casa de Abraham. Y esta aparición inesperada revela la presencia de Dios a pesar del esfuerzo humano de actuar sin Él. Y aquí tenemos la referencia al ángel de Jehová, que es un título que a menudo se lo identifica con Jehová mismo, Yahvé. Y esta vez es Dios quien toma la iniciativa y anuncia a Agar que dará a luz un hijo, Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. Pregunta, amados, ¿por qué es tan fácil que nosotros cometamos el mismo tipo de error que Abraham y de tomar las cosas en nuestras manos? Bueno, ahora se le presenta a Abraham la señal del pacto que era la circuncisión. ¿Cuál es el significado espiritual y profético del rito de la circuncisión? Voy a leer 2 versículos, en Génesis y en Romanos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe
que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El apóstol es muy profundo en lo que dice acá. Disecta este incidente. Y ahora la falta de fe de Abraham, como vimos en la historia anterior, interrumpió el flujo de la experiencia espiritual de Abraham con Dios. Y durante este tiempo Dios guardó silencio. Dios guarda silencio a veces, hermano. Cuando Él dice algo y a veces no cumple lo que nosotros queremos, guarda silencio por un tiempo para que veamos hacia dónde nos conduce nuestro actuar sin seguir la voluntad de Dios. Y ahora por primera vez, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y Dios se vuelve a conectar con Abraham y lo lleva de regreso al punto en que hizo un pacto con él. Sin embargo, ahora Dios le da la señal de ese pacto. Y durante mucho tiempo los eruditos han estado discutiendo el significado de la circuncisión. Pero debido a que el rito de la circuncisión implica el derramamiento de sangre, tal vez podría entenderse en el contexto del sacrificio, lo que significa que se le imputaba la justicia. También es importante que este pacto, representado por la circuncisión, se describa en términos que apuntan a la primera profecía mesiánica. Sí, esto es algo muy profundo, amados, pero el paralelismo entre los dos textos sugiere que la promesa de Dios a Abraham se refiere a más que un solo nacimiento físico de un pueblo, que contiene la promesa espiritual de salvación para todos los pueblos de la tierra. Y la promesa del pacto perpetuo se refiere a la obra de la simiente mesiánica, el sacrificio de Cristo, que garantiza la vida eterna para todos los que la reclaman con fe y todos lo que la fe implica. Ahora, cabe destacar que esta promesa de un futuro eterno está comprendida en el cambio de nombre de Abraham y de Sarai. Los nombres de Abraham y Sarai se referían solo a su estado presente. Abraham significa padre exaltado y Sarai significa mi princesa, o sea, la princesa de Abraham. En cambio, su nombre Abraham y Sara se refería al futuro. Abraham significa padre de muchas naciones y Sara significa la princesa para todos. O sea que al mismo tiempo, con cierta ironía, el nombre de Isaac, dice, se reirá, es un recordatorio de la risa de Abraham, la primera risa registrada en las Escrituras. Porque es una risa de escepticismo o tal vez de asombro de que sea posible que Dios va a hacer esto. Bueno, de cualquier manera, aunque creían lo que el Señor claramente le había prometido, Abraham todavía luchaba por experimentarlo con fe y confianza. Hermanos, ¿cómo podemos aprender a seguir creyendo incluso cuando a veces luchamos con esa creencia como lo hizo Abraham? Es que estamos tanto por vista lo que vemos, tocamos y no por la fe en lo que Dios ha dicho. Porque es importante que no nos demos por vencidos a pesar de los momentos de duda. Bueno, llegamos al momento en que ahora hay 3 visitantes que se le aparecen en el calor del día y le reiteran la promesa de un hijo. Génesis 18, 1 al 15, son varios versículos. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Salté varios versículos, pero fui a los versículos claves. ¿Qué lecciones de hospitalidad aprendemos de la recepción de Abraham a sus visitantes? No está claro si aquí Abraham sabía quiénes eran estos desconocidos, aunque actuó con ellos como si Dios mismo estuviera entre ellos. Estaba sentado, dice, a la puerta de su tienda en el calor del día. Y debido a que es raro recibir visitas en el desierto, probablemente le dieron ganas de reunirse con ellos. Y Abraham salió corriendo en dirección de los hombres, aunque tenía 99 años.
Y llamó a una de esas personas Adonai, o sea, mi Señor, un título que se usa a menudo solamente para Dios. Se dio prisa en la preparación de la comida. Era buen chef, ¿verdad? Se quedó de pie junto a ellos, atento a sus necesidades y listo para servirlos. El comportamiento de Abraham hacia los extraños celestiales se convertirá en un inspirador modelo de hospitalidad. Por cierto, la actitud de reverencia de Abraham transmite una filosofía de hospitalidad. Por eso mostrar respeto y cuidado hacia los desconocidos no es solo un bonito gesto de cortesía, hay algo más. ¿Sabes que la Biblia enfatiza que es un deber religioso como si estuviera dirigido a Dios mismo? Irónicamente, Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. Y aquí quiero hacer una pausa y decirte, tú has visto personas mendigando en diferentes lugares. Y en este tiempo de los homeless que abundan en las ciudades, hermanos y hermanas, son nuestros prójimos, sea lo que sea. Aunque algunos abusan y lo usan para tomar alcohol y drogas y demás. Qué lindo sería llevarle allí un bocado, un sándwich, algo. Y decirle, mira, aquí tienes. Por otro lado, la intrusión divina en la esfera humana denota su gracia y amor hacia la humanidad. Dios, hermanos, atiende a los descarriados, pobres descarriados, cada día y está atendiendo sus necesidades. Y sabe que esta aparición de Dios anticipa a Cristo, quien dejó su hogar celestial y se convirtió en un siervo humano para alcanzar a la humanidad. La aparición de Dios aquí es una evidencia de la certeza de su promesa. El Señor ve a Sara, ella se esconde detrás de él y conoce sus pensamientos más íntimos. Él sabe que ella se rió. Y la palabra reír es su última palabra. El escepticismo de ella pasa a ser el lugar donde Él cumplirá su palabra. Porque recuerda que las necesidades y los desafíos son el material del cual están hechos los milagros. Reflexiona sobre la idea de que Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. ¿Por qué es tan importante que recordemos este consejo? Trasladémonos pues con Abraham a la preocupación de su sobrino Lot y la intercesión por Sodoma. Resulta que Dios acaba de reconfirmar a Abraham la promesa de un hijo. Sin embargo, en vez de disfrutar de la buena noticia, introduce a Dios en una discusión apasionada sobre el destino de Lot en Sodoma. Abraham tenía una pasión por la salvación de los perdidos. Y Abraham no es solo un profeta a quien Dios revela su voluntad, también es un profeta que intercede en favor de los malvados. Porque la frase hebrea estaba aún delante de Jehová es una expresión idiomática que significa orar, o sea, estaba ante Jehová. De hecho, Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma, donde reside su sobrino. Y luego de descontar de 50 a 10, Dios responde que habría salvado al pueblo de Sodoma si solo 10 sodomitas hubieran sido justos. Por supuesto, al leer la historia de lo que sucedió, cuando los dos ángeles fueron a Lot para advertirle de lo que vendría, podemos ver cuán enferma y malvada se había vuelto la gente. Verdaderamente era un lugar perverso, al igual que muchas naciones circundantes. Y esa fue una de las razones por las que finalmente fueron expulsados de la tierra. Mira el comentario que hace la sierva del Señor sobre esto. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza ya proyectaban sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído afuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá gozando de ese momento. Y al final, Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Ni la mitad del mínimo de 10. Los yernos que no tomaron en serio la advertencia de Lot, se quedaron en la ciudad, fueron destruidos. Por lo tanto, ese hermoso país fue destruido
fue barrido. El verbo hebreo hafaj, destruyó, aparece varias veces en este pasaje y caracteriza la destrucción de Sodoma. La idea de que es que el país se ha revertido. Así como el diluvio revirtió la creación original, la destrucción de Sodoma es una reversión del jardín del Edén. O sea, barrió con lo que estaba el orden de cosas normal. En la destrucción de Sodoma también se nos da un precursor, o mejor dicho, un anticipo de lo que será la destrucción que ocurrirá durante el tiempo del fin. Y ahora, amigos, el tiempo está pasando rápidamente y vamos a concluir haciendo algunas preguntas de aplicación tomando a Abraham en 5 de sus etapas. Primero, Abraham cree en el Señor. Por eso pregunto, ¿cómo podemos entrenar a las personas para que tengan fe? ¿Por qué la fe bíblica se preocupa esencialmente por el futuro? ¿Cómo le aconsejarías a alguien que acaba de perder un ser querido que tenga fe? ¿Cómo puedes relacionar la fe personal con la esperanza? Otra etapa en la vida de Abraham que nos lleva a puntos de reflexión es que Abraham se ríe con el Señor. ¿Sabes que en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de risa y humor? Pregunto, ¿por qué la risa y el humor son compatibles con la religión verdadera? No estoy hablando del humor barato, o el humor negro, o lo que sea. Estoy hablando del humor sano. ¿Por qué se encuentra a menudo el rechazo a la risa entre pueblos religiosos? ¿Hay algo de malo en la risa? Número 3. Algo práctico. Abraham cocina para el Señor. ¿Te imaginas? Abraham cocinando para Dios. ¿De qué manera el celo de Abraham por preparar buena comida inspira la misión y la adoración? Los alimentos y las comidas jugaron un papel crucial en los ritos ceremoniales de un pacto con Dios. ¿Por qué es tan importante la comida en la Biblia? ¿Por qué el escepticismo es incompatible con los valores bíblicos? Tenemos otra etapa que nos lleva a reflexiones también cuando Abraham cree en el Señor. Por eso pregunto, ¿cómo podemos entrenar a las personas para que tengan fe en Dios? ¿Por qué la base bíblica, vuelvo a repetir, se preocupa especialmente por el futuro? Tenemos otra etapa en la vida de Abraham. Abraham negocia con el Señor. Pregunto, ¿por qué la audacia de Abraham y el desafío de la voluntad de Dios fue un acto de fe? ¿Cómo explicarías este ejemplo a tu experiencia de oración? La súplica paciente y tenaz de Abraham a Dios en nombre del pueblo de Sodoma debería animarnos a orar por los impíos. Aunque parezcan estar en una condición pecaminosa sin esperanza, debemos ser canales de intercesión por aquellos que necesitan ser salvos. Además, la atenta respuesta de Dios a la insistencia de Abraham y su disposición a perdonar por el bien de solo 10 hombres justos es un concepto revolucionario. Y yo quiero finalizar, amados, con 2 citas, una del Dr. Hassel y otra de la profetisa del pueblo de Dios. Dice aquí este libro de Remnant, The History and Theology of Remnant Idea, de Génesis hasta Isaías, dice: de una manera extremadamente revolucionaria, el antiguo pensamiento colectivo que castigaba al miembro inocente por complicidad se ha traspuesto a algo nuevo. La presencia de un remanente de justos podría tener una función protectora para el conjunto. Por amor al remanente justo, Yahvé, en su justicia, perdonará a la ciudad impía. Esta noción se expande ampliamente en la declaración profética del siervo de Jehová en la obra de salvación por muchos. En derredor nuestro hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que introduzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos?
Oh, amados, otra cita, el espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, quien pagó el precio de su redención. Conoce el valor del ser humano. Amados, seamos intercesores. Hay un mundo que está perdido y Dios en su misericordia a veces mantiene en jaque esa destrucción por amor a esos pocos salvados, porque tú y yo somos la sal de la tierra. Dios nos ayude a interceder en favor de aquellos que están pasando la eternidad sin esperanza. Oremos, oremos, oremos por nombre por aquellos que queremos ver en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que las cosas no están bien en este mundo, pero tú quieres salvar a todos para que todo que cree en ti no se pierda, sino tenga vida eterna. Queremos que nos uses como instrumento de salvación, como usaste a Abraham para interceder por el pueblo de Sodoma. Algunos ha de salvar, algunos ha de escapar a la destrucción. Ayúdanos a ser valientes, a dar todo el mensaje con amor, de amonestación y al mismo tiempo de advertencia para que se preparen para vivir para siempre con Jesús. Bendícenos y ayúdanos a cumplir nuestra misión como individuos y como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Una vez más, será hasta el próximo programa de las lecciones de vida o escuela sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos vamos, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.